Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a estar hablando de todo lo que ha ocurrido en el mundo de la Fórmula 1, todas las novedades que tenemos en este inicio de semana de Gran Premio. Tenemos el Gran Premio de Hungría a la vuelta de la esquina. Este mismo viernes tendremos las primeras sesiones de entrenamientos libres, un Gran Premio que se avecina apasionante y que tenemos muchísimas cosas de las que comentar. En este vídeo vamos a hablaros de muchísimos temas y todos van a estar detallados en la descripción, por si queréis saltaros algún tema e ir directamente a vuestro tema de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y vamos a dar comienzo primero por el tema que siempre solemos hacer en este lunes de semana de Gran Premio. Tenemos que hablar al respecto sobre los horarios. Os vamos a poner los horarios tanto de España como luego más adelante acerca de otros países que tenemos también en Latinoamérica y demás. Así que los horarios en España para este Gran Premio de Hungría serán los siguientes y realmente son los mismos que tuvimos en el Gran Premio de Gran Bretaña, con la excepción de una única sesión. El viernes tendremos los libres 1 a la 1:30 y los libres 2 a las 5 de la tarde, seguido del sábado, que tendremos la tercera sesión de entrenamientos libres que se disputará a las 12:30 y la clasificación será a las 4 de la tarde. Y para finalizar el domingo, aquí es donde cambia en comparación con Gran Bretaña, la carrera será a las 3 de la tarde. Esos son los horarios que vamos a tener para este Gran Premio de Hungría. Como digo, son los mismos horarios que tuvimos en Gran Bretaña, con esa excepción que tenemos a lo largo de la carrera, con esa excepción que tenemos una hora antes disputaremos la carrera. Un horario que suele ser más tradicional, pero bueno, por el horario que era en Gran Bretaña, que es una hora menos a casi el resto de toda Europa, pues por esa razón tenemos ese horario que es a las 3 de la tarde en la carrera, más habitual, el que solemos tener siempre y el que solemos tener siempre en este Gran Premio en Hungría. Y para tener en cuenta también os voy a poner ahora en imagen todos los horarios de todos los países o de la gran mayoría de los países de Latinoamérica. Estos van a ser los horarios que vais a tener, os lo dejo aquí un rato en pantalla para que podáis ver también vuestro horario dependiendo de dónde seáis. Tenemos México, que los libres 1 es a las 5:30, luego Colombia, Panamá, Ecuador y Perú es a las 6:30, Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay a las 7:30, o Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay serán a las 8:30. Tenemos ahí distintos horarios también, como estáis viendo, así que podéis ir a echarles un ojo. Me estoy dando cuenta que Chile y Paraguay están aquí duplicados y este está mal, es este horario el de Chile y Paraguay, así que bueno, os dejo que lo veáis, os dejo que veáis vuestro pantallazo. La carrera, por ejemplo, para México será a las 7 de la mañana, Colombia, Panamá, Ecuador y Perú es a las 8, Venezuela, Bolivia, Chile y Paraguay es a las 9 y Argentina y Uruguay es a las 10. Esos son los distintos horarios que tenemos para este Gran Premio de Hungría. Horarios más tradicionales, como estoy diciendo, en comparación con ese Gran Premio de Gran Bretaña. Y tenemos que pasar a hablar de un aspecto súper importante antes de comenzar, antes de seguir con las distintas noticias que tenemos que hablar. Y tenemos que hablar acerca de la meteorología, un aspecto que va a ser crucial para este Gran Premio de Hungría, como lo es en toda la temporada. Puede ser que vuelva a llover, como lo está haciendo en las últimas carreras. Desde Mónaco hemos tenido lluvia, por lo menos en alguna sesión, en todas las carreras que hemos tenido, y además unas temperaturas que van a ser cruciales, sobre todo además, pues ya hemos estado comentando que si a Aston Martin les podía venir bien este circuito, dependiendo además también de las temperaturas, será algo a tener en cuenta. La meteorología igualmente os iremos informando más en detalle cuando vaya pasando la semana, cuando se vaya acercando, porque al final se irá aclarando todo un poco más, será siendo más certero, todavía puede fallar bastante, pero bueno, os voy a poner primero las precipitaciones, primero las probabilidades de lluvia y luego ya os ponemos las temperaturas. Si lo estáis viendo aquí, el viernes la probabilidad de lluvia es alta a final del día, es decir, que sobre todo lo importante aquí es que durante la noche del viernes al sábado va a llover, eso va a limpiar un poco la pista, pero realmente, bueno, pues para los libres 2 podemos llegar a tener lluvia, para los libres 1 es bastante improbable, con menos del 50%. Con los libres 2 está situado alrededor de este 71% que estáis viendo aquí, o sea que es bastante posible que a lo mejor podamos llegar a ver lluvias a lo largo de esos entrenamientos libres 2. Lo que pasa es que esos entrenamientos libres 2 bajo lluvia a lo mejor son muy poco disputados, debido a que probablemente para la clasificación pues no vaya a haber probabilidad de lluvia, ya lo estáis viendo aquí en pantalla. Realmente para los libres 3 no va a haber probabilidad de lluvia, porque los libres 3 están situados exactamente aquí a las 12:30, entonces no va a haber probabilidad de lluvia. Ponen precipitaciones un 50%, pero bueno, esto nos confirma también que toda la noche va a estar lloviendo hasta alrededor de las 5 de la mañana aproximadamente, supuestamente, según esto es lo que ocurriría. Y para la clasificación, que está situada aquí, pues vemos está entre el 40 y el 35%, es decir, que es muy improbable que veamos lluvia
a lo largo de la clasificación. Luego volvería a llover durante la noche para ya situarnos el domingo, que el domingo en carrera, bueno, habría llovido más incluso durante la noche supuestamente de lo que lo va a llover entre viernes y sábado. Entre sábado y domingo lo hará más, así que de eso otra vez nuevamente limpiará algo la pista, y ya para la carrera vemos ese 11% de probabilidad de lluvia. No va a llover para la carrera, no vamos a tener una carrera pasada por agua. Lo que importante también son esas temperaturas, como os hemos estado comentando. Vemos este viernes de máximas de 28 grados, es más, incluso aún con la posibilidad de que llegue a llover, durante los libres 3 hay esos 28 grados, durante los libres 1 vamos a estar entre los 25 y los 27, es ese punto donde se sitúan los libres 1. Temperaturas que no son las que preferiría Aston Martin, porque bueno, Aston Martin si hiciera 40 grados les encantaría, por supuesto. Si se hubiera corrido el fin de semana anterior, el fin de semana, o si se hubiera corrido ayer, las temperaturas eran mucho más altas, superando los 30-35 grados a lo largo de todo el fin de semana, y eso le hubiera venido incluso aún mejor a Aston Martin. Esas temperaturas son un pelín más bajas, superiores a las que hemos podido ver también en Gran Bretaña, o sea que en ese sentido es algo que le debería de beneficiar un poco a Aston Martin, pero no del todo como si se hubiera corrido el fin de semana anterior. Durante la clasificación vemos que está situada la clasificación entre esos 29 y 28, un poco mejor de lo que ya podemos ver durante los libres 2, que era el punto más alto que teníamos en el viernes. Además, ya hemos comentado que no va a llover, es muy probable que llueva durante la clasificación, por lo tanto debería ser un factor bastante bueno para el equipo Aston Martin esas altas temperaturas, altas como estamos comentando. Y durante la carrera más de lo mismo, la carrera se sitúa en que empezaría alrededor de esos 28 grados y subiría a lo largo de la carrera a los 29. Además, sin haber llegado a llover prácticamente durante todo el domingo hasta desde las 6 más o menos. El problema es que puede llegar a estar nublado, y eso también pues al final es perjudicial un poco para las temperaturas, las mantiene un poco para lo que estoy diciendo es para el equipo Aston Martin, si nos queremos centrar en ellos, que son un equipo que siempre se han visto bastante beneficiados por las altas temperaturas. Pero bueno, que esto es lo que tendríamos acerca de las temperaturas y acerca de las lluvias para este Gran Premio de Hungría. Como digo, os iremos informando más en detalle cuando vaya pasando la semana, porque aún así todavía tenemos muchas cosas de las que comentar, y esto puede cambiar bastante. Sabemos que la previsión meteorológica no es exacta ni siquiera aunque lo mires una hora antes, entonces es bastante complicado de predecir. Esto es lo que ponen el lunes, si va cambiando. Si no la actualizamos es que la previsión es más o menos la misma, entonces no tiene sentido actualizarla, pero si cambia, si deja de haber probabilidad de lluvia o se aumenta en alguna sesión que no hemos comentado, pues por supuesto todo eso os lo iremos comentando. Vamos a continuar, vamos a pasar de tema. Hemos estado hablando, lo vamos a centrar ahora mismo acerca del equipo Aston Martin. Hemos estado hablando mucho al respecto sobre ellos por las temperaturas, debido a que este circuito es un circuito al cual sí se deberían de adaptar bien, no como hemos visto estos dos últimos grandes premios. A Hungría sí debería de adaptarse bien, y siempre fue uno de los fines de semana de los cuales ellos a principio de temporada situaron como que habría posibilidades de victoria. Uno de ellos era Mónaco y realmente vimos que hubo esas posibilidades de victoria. Otro era Hungría y otro era Singapur. Esos tres circuitos son en los que siempre dijeron que destacarían bastante. Esto además, sobre todo, pues ya sabemos, a Aston Martin le viene bien los circuitos de velocidades de curvas bajas, le viene bien circuitos con muchas frenadas, con una velocidad baja, porque es donde consiguen destacar, sobre todo incluso consiguen destacar incluso por encima de Red Bull, que Red Bull destaca en todos los ámbitos, pero en curvas de velocidad baja, en velocidades bajas, en ese sentido consigue incluso Aston Martin destacar más que lo que lo hace el equipo Red Bull. Y Hungría, pues estos tres circuitos que ya hemos comentado eran unos circuitos que iban a ser muy afines a ellos, y Hungría pues es uno de ellos. Sobre todo, bueno, siempre se comenta, por ejemplo, que es ese Mónaco sin muros, podríamos llegar a decir. Es un circuito bastante revirado, es un circuito donde la degradación es más alta y donde la recta principal es más larga, lo cual puede ser algo más predominante, aunque sigue siendo muy complicado, por no decir casi imposible, llegar a adelantar. Por lo tanto, estamos más o menos en las mismas condiciones que estábamos en Mónaco. Y luego todo el segundo sector, final del primer sector, incluso todo el segundo y todo el tercer sector, realmente es una parte muy revirada, es una parte de curvas de velocidad baja, es una parte donde Aston Martin debería de poder rendir bien. Todo eso será también determinado un poco por las temperaturas, porque sabemos que Aston Martin rinde mejor con temperaturas altas. Si es un circuito que les viene bien, temperaturas bajas no es extremadamente perjudicial, porque lo tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Canadá. En Canadá no hubo unas temperaturas altísimas, pero aún así consiguieron rendir bien, aunque obviamente cuanto mejores temperaturas, cuanto más temperaturas más altas haga, pues Aston Martin va a poder rendir mejor. Pero de todo eso no es lo que tenemos que hablar, porque de eso ya lo hemos estado comentando en el canal, ha sido simplemente un recordatorio. Tenemos
tenemos que hablar ahora al respecto sobre unas palabras que ha dado Mike Krack. El jefe del equipo Aston Martin ha estado hablando al respecto sobre su equipo, sobre lo que esperan, sobre lo que están haciendo, sobre lo que tienen ahora mismo sobre manos esta temporada, y lo que comenta es que ya le habían comunicado a Fernando Alonso y que Fernando Alonso ya era consciente previo a esta temporada de las debilidades que tenía este equipo, es decir, que siempre se lo dejaron claro y siempre le dejaron claro que al final, pues para empezar, llegaba a un equipo que había sido el último equipo en 2022 y que ellos iban a intentar hacerlo muy grande y que tenía una ambición muy alta, como siempre nos comentó Fernando Alonso, que ese era uno de los motivos por los que llegaba, pero que Mike Krack es lo que comenta, siempre le dejó claro cuáles eran sus limitaciones, sobre todo además en cuanto a monoplaza, porque aunque hayan cambiado radicalmente la filosofía, no deja de ser un monoplaza que es continuación de lo que ya teníamos el año pasado, es un monoplaza que, como estamos viendo, rinde mejor que el año pasado en todos los aspectos, pero que en los circuitos en los que se le daba mal el año pasado lo hace también esta temporada, y eso es lo que comenta Mike Krack, que Fernando Alonso ya era consciente antes incluso de llegar al equipo. Eso es lo que nos comenta Mike Krack. Ahora vamos a leer las declaraciones, pero me parece bastante interesante lo que comenta. Al final, bueno, está claro, Fernando Alonso se unió al equipo Aston Martin por la proyección, por la ambición que demostraban, por lo que podían llegar a conseguir, pero este era un equipo que tenía muchas limitaciones. Es más, es que están sorprendiendo muchísimo, porque todavía es algo que a lo mejor se nos acaba olvidando incluso, pero que están sorprendiendo muchísimo, que Aston Martin el año pasado empezaron siendo ese último equipo y fijaros dónde están. Otra cosa que está ocurriendo bastante es eso, que pese a esas limitaciones y pese a que han dado un salto adelante bastante grande, les va pasando en cuanto a rendimiento más o menos lo mismo que el año pasado. Igual al resto de equipos, pero igual al resto de equipos en cuanto a si este circuito les va mejor o este circuito les va peor, pero dependiendo de la escala a la cual hayan llegado. Es decir, Aston Martin el año pasado en Silverstone fueron mal y fueron últimos. Este fin de semana han ido mal y han sido quintos, pero han ido mal, porque realmente estaban en una posición más alta peleando a lo largo de toda esta temporada y ahora han sido en ese quinto lugar, han acabado en ese quinto lugar, entonces realmente han ido mal para lo que es ahora mismo ellos. Igual pasa con McLaren, al final es el equipo que está en el foco mediático ahora mismo después de Gran Bretaña. Pues con McLaren ha pasado lo mismo, McLaren ha rendido bien en Silverstone. En Silverstone el año pasado rindieron bien en Austria y en Austria rindieron bien. ¿Por supuesto era otra escala? Pues sí, el año pasado era a escala de zona media. Ahora, gracias a las mejoras que han dado, han conseguido ser esto en escala de zona alta y eso ha significado ser el segundo mejor equipo de la parrilla en Gran Bretaña y el tercero en Austria. Ahora bien, antes de Austria, que no llevaron esas mejoras, era un equipo de zona baja incluso y fue más o menos lo mismo en otras carreras. Por ejemplo, grandes premios que se les dieron mal, todos los de a McLaren se les ha dado mal siempre desde la temporada pasada. La razón, pues igual que Aston Martin nos decimos que funciona mejor a temperaturas altas, McLaren lo hace a la inversa, funciona mejor en temperaturas bajas. Entonces circuitos como desierto se les ha dado mal y eso lo vemos desde el año pasado, donde tuvieron muchos problemas de sobrecalentamiento y son los mismos que tuvimos esta misma temporada. Luego ya siguiendo siendo un equipo de zona baja, pues vimos en Austria donde consiguieron en Australia donde consiguieron puntuar, algo que el año pasado también les pasó porque fueron mejor de lo que lo habían ido en circuitos anteriores. Es decir, que eso vemos un patrón que es más o menos similar y acerca de esas debilidades que de por sí el equipo Aston Martin ya tenía, que son debilidades en curvas de velocidad alta, debilidades en recta, era algo que Fernando Alonso ya era consciente antes incluso de llegar y es algo en lo que están trabajando. Lo que comenta Mike Krack textualmente y finalizamos con este tema es: fuimos muy transparentes hablándole a Fernando Alonso de nuestras debilidades, de dónde estábamos como equipo. Intentamos involucrarle en el proceso y utilizar sus aportaciones para crecer. Recordatorio de que las aportaciones que Fernando Alonso dijo la primera vez que se subió a la MR22 han venido muy bien. Fernando Alonso se subió al AMR22, al monoplaza de la pasada temporada, en los test de post-temporada en el del circuito de Abu Dhabi. Después del Gran Premio de Abu Dhabi se hacen esos test de postemporada. Se suele usar para pilotos jóvenes y luego se suele usar para aprovechar los neumáticos de la próxima temporada. Y ahí Fernando Alonso pudo estar en esos neumáticos de la próxima temporada, montándose en el AMR22 y de esa forma pues ya vimos aquellas impresiones, que Fernando Alonso tuvo las impresiones de que bueno, no era un monoplaza tan malo, eso es lo que llegó a decir, pero tuvo ciertas aportaciones, sobre todo además en comparación con el equipo Alpine, que recordemos que al final Alpine el año pasado era el líder de la zona media, fue el líder de la zona media, entonces todo lo que pudiera aportar
venía de un equipo mejor y eso ha podido hacer una muy buena aportación Fernando Alonso para seguir mejorando. Y para finalizar, lo que dice Mike Crack es: nos pone a prueba en cada reunión y en cada carrera, pero es un gran ejercicio de aprendizaje si tienes a alguien que te desafía con su experiencia y con sus ganas de hacerlo bien. Así que ahí vemos también esas palabras muy buenas que dice Mike Crack al respecto sobre Fernando Alonso. Eso es lo que teníamos que comentar acerca de estas debilidades que tiene el equipo Aston Martin, y tenemos que hablar acerca de una debilidad de un equipo que no os lo vais a esperar, pero no es para este año ni para el año que viene ni siquiera. De la debilidad que tenemos que hablar es del equipo Red Bull, y es que Red Bull están muy preocupados por 2026. Eso es algo que ya os hemos ido comentando, eso es algo que ya los equipos han pronunciado al contrario de ellos y han dicho que no quieren cambiar ninguna norma de 2026, pero desde Red Bull se están quejando bastante por los motores de la próxima generación, porque pasan a ser un 50% eléctrico, lo cual va a perjudicar en la carga aerodinámica, en el paquete aerodinámico, algo que va a perjudicar al equipo Red Bull, porque sabemos que siempre suelen destacar con eso, y además van algo retrasados en el desarrollo de sus motores. Por lo tanto, Red Bull está muy preocupado por lo que se puede venir en el futuro, no para 2024, no para 2025, pero sí para el nuevo cambio de reglamento de 2026. Eso es lo que están reportando desde el equipo Red Bull. Esto es algo que ya más o menos os hemos comentado anteriormente. Ya lo vimos con unas palabras de Max Verstappen quejándose acerca de los motores, y ahí ya os informamos que es que Red Bull, las informaciones que están saliendo desde Milton Keynes es que están yendo mal con los motores de 2026. Ahí ya vimos, por ejemplo, declaraciones directas, porque las sensaciones dentro de los equipos, ya os digo que son las mismas que las que vamos a comentar ahora mismo, pero ya vimos esas palabras directas, además, de Otmar Szafnauer diciendo que ellos no iban a aceptar ningún cambio en los motores de 2026, y si hay un equipo que no lo acepte, para eso tiene que haber unanimidad. Entonces, si hay un equipo que no lo acepte, ese cambio no se puede hacer. Pero es que además en el resto, eso lo vimos de Otmar Szafnauer, que dijo esas palabras públicamente, pero es que el resto de equipos, las sensaciones son las mismas, no quieren cambiar nada, y menos obviamente porque Red Bull vaya a salir perjudicado. ¿Por qué puede salir perjudicado? Bueno, os vamos a dar toda la información. Los motores de la próxima generación, los motores de 2026, van a pasar a ser el 50% de combustión y 50% eléctrico. Ahora mismo están alrededor del 25% eléctrico, 75% de combustión. Así que es un gran paso adelante en cuanto a la electricidad, en cuanto al eléctrico, pasando a hacer el 50% del motor de combustión, algo que por ejemplo para Red Bull se lo va todo a otorgar Ford. La unión que tienen con Ford es que ellos van a hacer la parte eléctrica del motor, Red Bull se va a encargar de la parte de combustión en ese Red Bull Powertrains que están teniendo ahí en Milton Keynes. Esto ya se sabe, esto ya era de hace bastante. Bueno, pues en consecuencia de este cambio de energía, en consecuencia de pasar a ser ese 50% eléctrico, se necesita provocar cambios en los coches para mantener el buen rendimiento. No es tan fácil como meter ahora mismo en este coche que estáis viendo aquí, que es el de Checo Pérez, esta temporada, no es tan fácil como meter 50% del motor, cambiarlo y hacerlo eléctrico. No es así y va a funcionar igual. Tienes que cambiar parte también del componente. En concreto, hay que reducir significativamente la resistencia aerodinámica de los monoplazas, y eso tiene una implicación del gran alcance para el chasis y para el paquete aerodinámico, algo que a Red Bull le perjudicaría y mucho. Red Bull ya ha dado la voz de alarma para todos estos factores, reconociendo además que les gustaría revisar el reglamento de motores para 2026 para ajustar un poco la distribución de potencia eléctrica en el motor de combustión. Esto lo ha dicho, por ejemplo, Christian Horner textualmente, que ha dicho que si los componentes eléctricos tuvieran un poco menos de protagonismo, en vez de que fueran el 50%, pasaran a hacer ese 40%, algo por el estilo, y se permitiera un motor de combustión consumir un poco más de combustible, probablemente no sería necesario tanto reducir la resistencia aerodinámica. Algo que a Red Bull le vendría bien, pero algo que el resto de equipos no está dispuesto a aceptar, sobre todo para que les venga bien a Red Bull. Eso no están dispuestos a pasar por ello, eso ya lo han comentado los equipos, aunque Christian Horner esté insistiendo. Esto es algo que los demás equipos ya se han negado. Cabe recordar que además los cambios de generación, y esto es importante porque siempre al final la historia se acaba repitiendo, cabe recordar que los cambios de generación de motor a Red Bull no les ha venido bien. Red Bull no lleva tanto tiempo en la Fórmula 1, lleva desde la temporada 2005. Obviamente en la temporada 2005, 2006, 2007 y 2008 no fueron del todo bien. Con el cambio de 2009 es un cambio aerodinámico. Un cambio donde Brown GP consigue ganar por conseguir ese fallo en el reglamento, consiguen destacar hasta que al final lo acabaron imitando todos. Ya para final de temporada el resto de equipos les pilló, pero Brown GP consiguió ganar aquel título con Jenson Button gracias a la ventaja que consiguieron a principios de temporada.
Siempre se ha dicho, y es que es así, que es que si no hubiera sido, si hubieran faltado un par de carreras, Red Bull hubiera ganado ese campeonato, porque es que además Sebastian Vettel quedó segundo. Eso ya es Red Bull en 2009. Ya es ese equipo. En 2010, que no hay cambio de reglamento, pero ya simplemente se siguen desarrollando, consiguen el primer título con Sebastian Vettel, título de constructores, 2011 más de lo mismo, 2012 y 2013. Algún año más dominado que otro, como 2011 y como 2013, pero lo consiguen. 4 años de dominio, 4 años donde han destacado muchísimo, 4 años donde Adrian Newey ha tenido un protagonismo inmenso porque había sido crucial en esa parte aerodinámica. Ese Red Bull, por ejemplo, prácticamente en recta no tiraba, no era demasiado bueno, pero es que en curva no había quien los igualase. Para 2014 entró esa era híbrida, un cambio de motores, un cambio hecho para frenar a Newey, sobre todo, un cambio hecho para frenar a Red Bull, para frenar ese Red Bull que estaban haciendo, para frenar la maquinaria que había conseguido hacer Adrian Newey, que Sebastian Vettel lo había llevado al extremo, por supuesto, pero que desde luego que Adrian Newey había tenido gran importancia. Y desde luego que lo consiguieron, a Red Bull lo frenaron, a Red Bull lo pararon, sobre todo en ese año 2014, luego hubo algunos años donde quedaron segundos, algunos años donde quedaron terceros, luego ya consiguieron incluso llegar a ganar en 2021, pero desde luego que en 2014 haciendo ese cambio consiguieron lo que querían, que era frenar a Red Bull. Tanto fue así que, bueno, hasta 2022 al final no hemos visto otro año dominado. En 2022 se cambió y se hizo otro cambio aerodinámico, similar al de 2009, quiero decir, en cuanto a que era un cambio aerodinámico, no un cambio en motores, para frenar justamente a Mercedes, que habían destacado sobre todo además por sus motores. Y fíjate tú, en el cambio aerodinámico, ¿quién ha destacado? El mismo que destacó en 2009, en 2010, pero en 2009 ya empezaron a destacar, lo único que se les colobra un GP por ese, como digo, ese vacío legal que había en el reglamento. En 2022 ha destacado el mismo que destacó en 2009, Red Bull con Adrian Newey. Entonces se hace este cambio de motores en 2026 con esa intención quizá de frenar a Red Bull. Bueno, tiene muchas intenciones y una de ellas desde luego que es hacer ese poder frenar a Red Bull. Entonces eso es lo que están intentando desde Red Bull. Yo creo que no van a conseguir nada, no van a conseguir que al final ese reglamento de motores varíe desde luego, pero desde luego que sí que se hace para ello y desde luego que pueden llegar a tener razón en su queja que están teniendo a la Fórmula 1. Así que veremos qué es lo que acaba ocurriendo con este nuevo reglamento de motores y tenemos que pasar de tema para hablar de un tema también con uno de los pilotos que es de la familia del equipo Red Bull, pero que no es del equipo Red Bull ahora mismo. Y hemos hablado mucho al respecto sobre su compañero que va a debutar esta misma carrera en Hungría, sobre Daniel Ricciardo. Tenemos que hablar sobre Yuki Tsunoda. El futuro de Yuki Tsunoda es un poco incierto porque además no tiene contrato para la próxima temporada y ahora con el regreso de Daniel Ricciardo se está hablando muchísimo al respecto sobre dónde podría ir el piloto japonés. Pues todavía, por supuesto, no se sabe nada, es muy pronto para decirlo, pero él mismo se ha pronunciado al respecto sobre la posibilidad de acabar marchando a Aston Martin, que sabemos que cuando se hizo el anuncio de que Aston Martin y Honda para 2026 iban a estar juntos, ya se empezó a hablar al respecto sobre la posibilidad de que Tsunoda acabase yendo a Aston Martin y es más, incluso Honda se llegó a pronunciar al respecto. Bueno, pues ha hablado Yuki Tsunoda sobre ello, ha hablado Yuki Tsunoda sobre esta posibilidad y ha dicho ahora mismo que no considera otros equipos, pero que no considera ni siquiera Red Bull, que está centrado únicamente en conseguir mejorar con Alfa Tauri para esta temporada y que no está ni siquiera pensando en 2024, que si le subieran a Red Bull él estaría encantado, que es piloto de Red Bull, pero que no está pensando en otros equipos y mucho menos en Aston Martin. Eso es lo que ha comentado Yuki Tsunoda, desde luego que es muy pronto y desde luego que es el discurso que al final él también tiene que decir, pero lo que comenta es para empezar, estar contento en la familia Red Bull, es decir, que por ahora por lo menos no debería de buscar una salida. Al final la posibilidad de que Tsunoda acabe recalando en Aston Martin también no deja de ser para 2026, muy posiblemente, que es cuando empieza Honda. Por supuesto, podría llegar antes, pues sí, si Honda lo quiere y Aston Martin acepta, podría llegar a ser que llegamos a verlo en 2025, yo qué sé, puede llegar a ser algo por el estilo, como estoy diciendo. Pero por ahora, obviamente, eso es algo imposible y él comenta que sigue contento en la familia Red Bull. Una familia Red Bull la cual por ahora no tiene contrato para la próxima temporada. Él renovó simplemente un año, renovó 2023, ya que tuvo que renovar además in extremis porque Alfa Tauri no quería renovarle, que eso ya lo hemos comentado muchas veces en este canal. Quería renovar a Pierre Gasly, por eso le renovaron a Pierre Gasly a principios de año. Tsunoda no tenía asiento para la Fórmula 1, pero con la salida de Gasly al final se acabó quedando, le acabaron renovando para una temporada.
Desde luego que lo está haciendo muy bien, pero ahora todo depende de lo que pase con Daniel Ricciardo. Quiero decir, si se come a Daniel Ricciardo como se estaba comiendo a Nick de Vries, pues vale, el monoplaza es lo que es, el monoplaza lo máximo que da es esto, o incluso menos si tú estás consiguiendo sacar más de él y te renuevan. Al final es algo que puede llegar a pasar, o puede ser lo contrario, puede ser, vale, te has comido a de Vries, pero es que de Vries estaba rindiendo muy mal. Estaba rindiendo tú peor de lo que puede dar incluso el monoplaza. Daniel Ricciardo, después de estar medio año fuera de la Fórmula 1, después de 2 años en McLaren, los cuales fueron muy malos, ha conseguido superarte, pues te quedas sin asiento. Es algo que hay esa posibilidad para ambas partes, entonces todavía no tiene contrato, pero él está contento en esa familia Red Bull, y más allá de ahí, salir de Alfa Tauri en 2024, él comenta que bueno, que él está centrado en esto, que si llegase a Red Bull en 2024 sería genial, ha llegado a decir, y salir de Alfa Tauri en general es algo que ahora mismo no se llega a plantear. Eso es lo que nos ha estado comentando, y esas son las palabras que tiene Yuki Tsunoda. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar también al respecto sobre un equipo que no está en una zona muy alta, tenemos que hablar acerca de un equipo de zona baja, pero tenemos que hablar al respecto sobre lo que puede llegar a pasar con sus pilotos. Y ese equipo del que estamos hablando es al respecto sobre el equipo Haas. Tenemos que hablar acerca de Haas porque Günther Steiner ha confirmado cuándo van a comentar su dupla de pilotos. Sobre todo es muy importante que lleguen a comentar esa dupla de pilotos, y lo comenta el propio Günther Steiner, porque no quieren que sea similar a lo que les ocurrió el año pasado. La pasada temporada el equipo Haas estuvo hasta las últimas carreras sin saber exactamente su dupla de pilotos. Magnussen lo tenían claro porque Magnussen, cuando llega in extremis en sustitución de Nikita Mazepin después de todo lo que pasó y demás, recordar que Kevin Magnussen no llega ni siquiera a disputar test de pretemporada, llega directamente para la primera carrera. Le ficharon por 2 temporadas, también imagino que es una condición que él pondría, entonces Magnussen estaba asegurado para el próximo año, pero Mick Schumacher no. Había muchísimo culebrón con Mick Schumacher hasta que se acabó confirmando la llegada de Nico Hülkenberg. Entonces los dos pilotos, porque a Nico Hülkenberg le ficharon para un único año, para este año, y Magnussen este era su segundo, es decir, acaban contrato los dos esta temporada, y no quieren que les ocurra algo similar a lo que les pasó la pasada temporada, de casi cada carrera estarles preguntando al respecto, y Günther Steiner está diciendo, la próxima carrera os diremos, y luego realmente no era así. Entonces lo que ha dicho textualmente es que quiere que llegue esta comunicación, quiere comunicar sus dos pilotos antes del parón veraniego. ¿Cuándo es el parón veraniego? A partir del 1 de agosto. O 31 de julio, como lo queráis ver. Después del Gran Premio de Bélgica, vamos a Hungría este fin de semana, la siguiente semana es Bélgica y luego es el parón veraniego. Es decir, que tenemos 2 semanas para que Haas nos comunique sus pilotos para la próxima temporada. Asimismo lo ha confirmado Günther Steiner. ¿Y cuáles van a ser sus 2 pilotos? Bueno, pues van a ser los mismos que estamos teniendo ahora mismo. Eso prácticamente lo ha llegado incluso a insinuar Günther Steiner. Lo que ha dicho textualmente es, como he dicho antes, estoy bastante contento con nuestra alineación de pilotos ahora. Eso, cuando le preguntaron si sería la misma, ha dicho que está bastante contento y que al final esto se va a anunciar próximamente, o sea que es decir, va a ser la misma alineación de pilotos que vamos a tener en el equipo Haas. Desde luego que yo creo que es una muy buena dupla de pilotos con experiencia. Magnussen ya lleva estas 2 temporadas de regreso y ha estado rindiendo bien. Hülkenberg, después de 3 años fuera de la Fórmula 1, ha rendido espectacularmente para lo que podría haber sido, quiero decir, porque 3 años fuera puedes llegar a necesitar un poco de adaptación y demás. Ha rendido espectacular, es decir, que yo creo que sí que se han merecido esa renovación, y eso es lo que nos comenta incluso el propio Günther Steiner. Y otro piloto que está un poco en duda sobre qué pasará para su futuro es Logan Sargeant, que ya hemos hablado mucho al respecto sobre él. Logan Sargeant, que le dieron incluso un ultimátum público también como Nick de Vries. Logan Sargeant, que es el único piloto actual de la parrilla sin puntos, porque Nick de Vries tampoco puntuó y porque Daniel Ricciardo, por supuesto, no ha puntuado, pero Ricciardo todavía no ha corrido y de Vries ya no forma parte de la parrilla. Por lo tanto, Sargeant es el único piloto que no tiene puntos. Le dieron ese ultimátum y ahora, gracias a la mejoría de Williams, espera conseguir hacerlo algo mejor. Esta última carrera, Logan Sargeant se quedó 11º a las puertas de los puntos, muy cerca de haber conseguido superar al Ferrari, pero bueno, al final Carlos Sainz consiguió defenderse y se quedó bastante cerca, muy cerca de los puntos, muy cerca de sus primeros puntos en Fórmula 1 y su mejor posición final de carrera desde que está en la máxima categoría del automovilismo, y se ha puesto unos objetivos para las próximas carreras. Eso es lo que nos ha comentado el propio Logan Sargeant, y sobre todo dice que estos objetivos llegan después de 2 fines de semana buenos, porque en Austria no rindió mal, sobre todo podemos decir que en Austria estuvo cerca de su compañero de equipo, y en Gran Bretaña ha dado ese salto adelante, que Gran Bretaña era un circuito al que Williams se adaptó bastante bien. Hungría, por ejemplo, debería de ser un circuito al cual, sobre el papel,
se adapten a algo peor. Y si no es así, si consiguen adaptarse a algo mejor, entonces será sorpresa para todo el mundo, por supuesto. Pero sobre el papel es un circuito al cual se deberían de adaptar a algo peor, por lo tanto el objetivo no puede ser llegar a puntos. Pero sobre todo el objetivo al final es seguir estando tan cerca de Alexander Albon, acabar consiguiendo puntos. Veremos Bélgica, porque Bélgica es un circuito al cual se deberían de adaptar bien. Y ellos ya han confirmado, lo vimos en el vídeo, en el último vídeo que hay en el canal, si lo queréis ver, Williams ha confirmado mejoras, os dejo que vayáis a ver para que sepáis dónde son esas mejoras. Entonces es un circuito al cual sí se podrían adaptar bien y el cual podría llegar a hacer algo mejor. Pero eso es lo que comenta, ¿no? Ese es el objetivo que tiene, estar más cerca de Alexander Albon, seguir con ese nivel, porque lo que él comenta es que desde hace varias carreras él se siente más consiguiendo llevar al límite este Fórmula 1 que antes no lo estaba consiguiendo desde el principio de temporada. Así que eso es lo que comenta, me parece bastante buen objetivo el que se ha marcado el piloto estadounidense y esperemos que consiga rendir algo mejor, porque desde luego que en estas últimas carreras le ha estado costando bastante, sobre todo viendo además el rendimiento contra Alexander Albon. En Gran Bretaña ya hemos comentado que tuvo un buen rendimiento, sobre todo además en libres consiguió quedar bastante alto, luego al final en carrera quedó en ese 11º lugar, así que veremos si acaba consiguiendo esos primeros puntos esta temporada. Y para finalizar, un tema fuera de la Fórmula 1, tenemos que hablar muy rápido sobre este tema y ya finalizamos y ya terminamos. Tenemos que hablar acerca de Alex Palou, que siempre solemos hablar muchas cosas sobre él, además porque se habla bastante sobre su posible llegada a la Fórmula 1, además también por ser piloto español. Si hace algo grande además en IndyCar lo solemos comentar y esta carrera fue impresionante, la que corrió ayer en Toronto. No consiguió ganar, no consiguió extender su racha de victorias que llevaba 3 consecutivas, no consiguió llegar a esas 4, pero salía desde el 15º lugar, desde el 15º, y acabó segundo, con unos coches que son iguales los de la IndyCar, con un alerón que además estaba medio descolgado. No lo veréis en esta imagen bien, pero en este alerón de por aquí, al final el alerón, pues no, esta parte de aquí, la parte que estáis viendo en imagen a la izquierda, que es la parte derecha del alerón, esa parte estaba medio descolgada, corrió así toda la carrera y acabó en segunda posición con una estrategia diferente, no quedando lejos de Lundgaard, que fue el piloto que consiguió la victoria, y consiguiendo así extender más su liderato, porque Lundgaard fue el único que consiguió recortarle puntos, pero Lundgaard está bastante lejos y ya está en un liderato mayor a más de 110 puntos de diferencia con respecto al segundo. El nivel que estamos viendo de Palou es espectacular. Difícilmente creo que estemos viendo un piloto en todo el mundo a un nivel tan alto como está teniendo Palou. Va a llevarse esta IndyCar, vamos, de lejos se lo va a llevar este título, muy posiblemente este segundo título, porque ya lo logró en 2021, la pasada temporada no pudo hacerlo, también estuvo todo el tema del culebrón con Chip Ganassi, con McLaren, y ahí pues pudo salir algo perjudicado, aunque de por sí ya no estaba, en ese momento no estaba liderando la carrera. Esta temporada está rindiendo de una manera espectacular, está liderando el título, por cierto, con un coche además azul y amarillo, con estos colores que a mucha gente les ha recordado al R25, al coche de Fernando Alonso cuando ganó sus primeros títulos, sus primeros y únicos, y se estuvo hablando bastante, así que bueno, veremos qué es lo que consigue hacer Alex Palou, que yo sigo diciendo lo que siempre decimos cuando hablamos de Alex Palou, ojalá llegue a la Fórmula 1. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de temas muy interesantes, y estaré encantado de saber vuestra opinión al respecto en los comentarios. Dar un like y suscribiros, que ayudaréis muchísimo al canal, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.